Serví a Naamán por muchos años. No fui su esclavo de nacimiento ni un hombre importante. Me uní a su casa cuando él ya era un nombre conocido en Siria, un general respetado por su fuerza, sus conquistas y sobre todo por su favor con el rey. Era de esos hombres que no necesitaban levantar la voz para imponer respeto. Lo miraban con admiración los soldados, los criados y hasta los comerciantes del mercado. Todos sabían quién era el gran Naamán, pero como sucede con los poderosos, él también tenía enemigos silenciosos. Su fama generaba incomodidad en algunos, celos en otros y temor en muchos, y aún así nada de eso parecía importarle, hasta que apareció la lepra. No llegó de golpe, primero fue una mancha, luego otra, la piel empezaba a perder sensibilidad. Al principio intentó ocultarlo, seguía poniéndose su túnica de lino, su armadura, sus guantes. Fingía no sentir el ardor, decía que eran cosas del clima, pero nosotros sus criados lo notamos. Y con el tiempo lo notó también su esposa. Ella no hablaba mucho de eso, pero sus ojos la delataban. Ya no lo miraba igual, no por desprecio, sino por preocupación. Cada vez que lo ayudábamos a desvestirse, quedaba más clara la verdad. El general estaba enfermo, y aunque el pueblo lo seguía respetando, aunque el rey aún lo consideraba un hombre valiente, Naamán sabía que la lepra era una sentencia, una condena que ni el oro ni la espada podían vencer. En medio de todo eso, una voz inesperada encendió una chispa. La muchacha hebrea que había sido llevada cautiva en una de las incursiones al norte y que servía en casa de la señora se atrevió a decir: si mi señor estuviera con el profeta que hay en Samaria, él lo sanaría de su lepra. No fue un comentario más, fue una declaración segura, como si no hablase desde su boca, sino desde lo que conocía de su Dios. Yo estaba allí, al fondo del pasillo, cuando ella lo dijo, y vi cómo la señora, en lugar de desestimar sus palabras, las tomó con seriedad. En aquella casa, la fe había entrado por la voz de una esclava. Mi señor no reaccionó de inmediato, pero no tardó. Al día siguiente envió mensaje al rey, le explicó la situación y le pidió autorización para ir a Israel. El rey no solo aceptó, sino que le escribió una carta personal al rey de Israel y ordenó preparar una comitiva con oro, plata y vestidos costosos. Era una caravana digna de una misión real. Yo fui asignado como uno de los criados que lo acompañarían. No lo tomé como un honor, era un encargo, uno más de los muchos que me tocaban. No imaginé que ese viaje marcaría mi vida para siempre. El camino hacia Samaria fue largo, atravesamos territorios diversos, pueblos desconfiados, regiones polvorientas. Cada noche acampábamos en silencio. Mi señor no hablaba mucho, pero yo lo observaba. La lepra avanzaba. Lo notábamos en la forma en que se movía, en cómo evitaba tocar objetos con la mano derecha, en cómo disimulaba su incomodidad cuando las vendas se le pegaban a la piel. Un día durante el viaje le escuché murmurar: ese profeta, ¿qué clase de hombre será? Nadie respondió. Yo solo pensé que cualquier hombre capaz de sanar lepra debía estar más cerca de Dios que de los hombres. Cuando llegamos a Israel, fuimos directo al palacio del rey. La carta fue entregada, pero lo que ocurrió a continuación nos tomó por sorpresa. El rey de Israel se alteró, rasgó sus vestiduras y gritó: ¿acaso soy Dios para matar y dar vida? ¿Para que este hombre me mande a que sane a un leproso? Mirad cómo busca ocasión contra mí. El ambiente se volvió tenso, pensamos que nos expulsarían, pero pronto llegó un mensaje. Alguien había visto la reacción del rey y fue a informar a Eliseo, el profeta. Su respuesta fue sencilla: venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Naamán no dudó, reunimos todo y nos dirigimos hacia la casa del profeta. Yo esperaba ver una figura imponente, quizás un anciano con voz firme, túnica blanca, mirada penetrante, pero no fue así. De hecho, Eliseo ni siquiera salió a recibirnos. Envió un mensajero, un simple criado como yo. Sus palabras fueron claras: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu carne será restaurada. Recuerdo el rostro de Naamán. Primero fue confusión, luego enojo, lo vi apretar los labios, levantar el brazo y dar media vuelta sin decir palabra. Solo murmuró entre dientes: ¿ni siquiera salió a verme?
¿Eso es todo? ¿Lavarme? ¿Acaso los ríos de Damasco no son mejores? Su furia iba creciendo. Los criados nos mirábamos sin saber qué hacer. Él estaba a punto de abandonar la única esperanza que había tenido en meses. Todo por orgullo. Y fue entonces cuando hablé. No lo pensé mucho, solo sentí que debía hacerlo. Me acerqué con respeto, pero con firmeza. Le dije: Padre mío, si el profeta te hubiere pedido algo grande, ¿no lo habrías hecho? Cuanto más ahora que solo te dice lávate y serás limpio. Mis palabras flotaron en el aire. Por un momento pensé que me había excedido, pero él no me reprendió. Se quedó en silencio, luego bajó la cabeza y sin decir más, ordenó que nos dirigiéramos al Jordán. Yo no sabía si eso funcionaría, no conocía al Dios de Eliseo, no sabía si escuchaba a extranjeros o si se molestaba por nuestras costumbres, pero algo en mí había cambiado, no por la promesa del milagro, sino por la obediencia. Por primera vez mi Señor no daba órdenes, solo aceptaba y yo fui testigo de ello. Ese día entendí que a veces el milagro no empieza con el agua, sino con el corazón que decide creer. El camino hacia el Jordán fue más silencioso que todo el viaje desde Siria. Mi señor no pronunció palabra en horas, nadie se atrevía a decir nada, había una mezcla de tensión, vergüenza y un orgullo herido flotando en el aire, pero también para mí algo más, esperanza. No lo podía explicar del todo, no conocía mucho del Dios de Israel, pero lo que había ocurrido nos sobrepasaba. Yo recordaba las palabras del profeta pronunciadas a través de su mensajero: Lávate 7 veces en el Jordán y tu carne será restaurada. Nada más, nada menos, tan simple y a la vez tan imposible para un hombre como Naamán, acostumbrado a hacer cosas grandes, a que lo honraran, a ser respetado y recibido con aplausos. Pero este Dios parecía no seguir las reglas de los hombres. Cuando llegamos al Jordán, no había gente esperándonos, no había ceremonia, solo un río común, con agua turbia, corriente suave y orillas de barro. Mi señor se detuvo, bajó del carro lentamente, lo vi quedarse parado por unos segundos observando el agua. Yo no sabía si iba a obedecer o si iba a dar media vuelta. No se le notaba decisión en el rostro, solo silencio. Se quitó los guantes, luego la túnica superior, el sol tocó su piel descubierta, las manchas de la lepra estaban visibles. Algunos soldados apartaron la mirada por respeto, otros por impacto. Era la primera vez que lo veían así, sin vendas, sin protección, sin autoridad, solo un hombre enfermo, desgastado, vulnerable. Yo, aunque ya lo había visto en ese estado en la intimidad del campamento, sentí un nudo en la garganta porque había servido a un hombre fuerte durante años, pero ahora lo veía como lo que realmente era, alguien que necesitaba misericordia. Entró al agua, dio los primeros pasos sin apuro, el agua le llegaba a la cintura. Se inclinó, el barro se alzó en nubes oscuras alrededor de él. Se sumergió por primera vez, nada ocurrió. Salió del agua, se frotó los brazos, la piel seguía igual. Volvió a sumergirse por segunda vez, tercera, cuarta, quinta. Yo no sabía qué sentir, miraba en silencio sin parpadear. Todos lo hacíamos. Él no hablaba, no miraba a nadie, solo obedecía. Sexta vez. Cuando emergió, su rostro reflejaba una mezcla entre frustración y resignación, como si ya estuviera por darse por vencido, como si pensara, esto no servirá de nada, pero terminaré el proceso. Y entonces vino la séptima. Mi señor se sumergió por última vez, esta vez más lento, se hundió completamente, el agua se mantuvo quieta un instante y luego emergió. Lo que vi no lo puedo comparar con nada. La piel de sus brazos brillaba, limpia, lisa, rosada como la de un niño. Las manchas habían desaparecido, las heridas abiertas ya no estaban, las grietas, las escamas, el ardor, todo se había ido. Pero no fue solo su piel lo que cambió, fue su rostro. Mi señor no dijo nada, solo se quedó allí de pie, con el agua cayendo por su frente, mirando sus manos como si no fueran suyas, como si no pudiera creer lo que estaba viendo, como si en lugar de haber sanado hubiese nacido de nuevo. Yo tenía los ojos llenos de lágrimas, no por emoción solamente, era por la certeza que me golpeaba con fuerza. El Dios de Israel había hecho esto, y lo había hecho de una manera que nadie podía atribuir a hombres, a oro, a rangos ni a títulos. Lo había hecho sin siquiera presentarse en persona, solo con una palabra y la obediencia. Naamán salió del agua, lo ayudamos a vestirse, se colocó una túnica limpia, no se puso vendas, no hizo falta. Entonces dijo: vamos de nuevo a la casa del profeta. No preguntamos por qué,
Lo entendimos, no quería irse sin agradecer. Volvimos a Samaria. Al llegar a la casa de Eliseo, esta vez el profeta salió. Mi señor se bajó del carro, se acercó y se postró ante él. Nunca lo había visto hacer eso, ni siquiera ante el rey de Siria. Pero allí estaba, con la frente baja, diciendo con voz firme: Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Sacó los regalos que había traído, oro, plata, mudas de vestidos finos. Quiso ofrecérselos al profeta, pero Eliseo se negó. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no los tomaré, dijo. Mi señor insistió, pero el profeta no cedió. Entonces mi señor hizo algo que sorprendió a todos. Le pidió a Eliseo que le permitiera llevar consigo 2 cargas de tierra de Israel, pues desde ese día no ofrecería sacrificio ni holocausto a ningún otro Dios, sino solo al Señor. Y con humildad pidió: En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entre en el templo de Rimón y yo me incline con él porque él se apoya en mi brazo, que Jehová me perdone por eso. Yo escuché eso y comprendí lo profundo de su transformación. Ya no era solo un hombre sano, era un hombre creyente. Ya no regresaba a Siria como antes. Ahora sabía a quién adoraría y también sabía que aún debía vivir entre quienes no conocían ese Dios, pero su fe era firme. Eliseo lo miró y respondió con pocas palabras pero llenas de sentido: Ve en paz. Esa fue la última vez que vi al profeta, pero esas palabras quedaron conmigo: Ve en paz. No eran una simple despedida, era una bendición, un envío, una confirmación de que lo que había ocurrido no era un accidente, ni un engaño, ni un truco de agua, era un acto divino, innegable. Volvimos al campamento con el corazón apretado, no hablábamos mucho, pero todos sabíamos que algo más que un milagro había pasado. Y yo, que había caminado tras mi Señor durante años, sin atreverme a creer en nada, empecé a mirar al cielo de forma distinta, porque vi a un hombre altivo humillarse, vi a un guerrero despojarse de su fuerza, vi a un enfermo convertirse en testimonio. Y entendí que el Dios de Eliseo no era un Dios lejano, era un Dios que hablaba con poder, que no miraba jerarquías, que sanaba cuando se obedecía. Cuando dejamos Samaria, el paisaje era el mismo, pero el ambiente ya no. La caravana que había salido de Siria, cargada de expectativas, oro y orgullo, ahora volvía con nada en las manos, pero con todo en el alma. Naamán, nuestro Señor, regresaba sano. El milagro era evidente en su piel, pero lo que más me impactaba era su silencio, un silencio nuevo. No era el silencio del temor o del dolor como antes, sino el silencio de quien lleva dentro algo sagrado. Había dejado en Israel los regalos que ninguna mano humana quiso aceptar, y había traído consigo un par de sacos de tierra. 2 mulas cargaban el polvo de una tierra extranjera, tierra que ahora tenía un significado espiritual. No era superstición, era obediencia, era una forma de recordar el lugar donde Dios le había respondido. La mayor parte del camino de regreso la hicimos sin urgencia, no porque estuviéramos cansados, sino porque todo parecía haberse desacelerado. Naamán ya no caminaba como un general que debía impresionar, caminaba como un hombre que había sido tocado por algo que no comprendía del todo, pero que ya no quería soltar. En las noches de campamento, mientras algunos encendían fuego y otros preparaban los alimentos, yo solía quedarme cerca de los carros. A veces lo veía sentado mirando el cielo. Una noche me llamó con un gesto de la mano. Me acerqué, pensé que me pediría revisar los suministros o preparar algo, pero no fue así. ¿Tú también viste lo que yo vi?, me preguntó de pronto con voz baja. No supe cómo responder, bajé la mirada, asentí. ¿Y qué piensas de ese Dios?, agregó sin quitar la vista del cielo. No sabía si tenía permitido hablar con franqueza, pero lo hice. Creo que nos mostró quién es sin necesidad de presentarse. Naamán sonrió apenas, luego dijo algo que nunca había oído de sus labios. Yo fui a pedir un milagro, pero recibí algo mayor, me encontré con la verdad, y no fue la que esperaba. Después de eso no habló más esa noche, pero comprendí que su sanidad no era solo un recuerdo de lo que pasó en el río, era una nueva manera de ver la vida. Al llegar a las tierras de Siria, muchos notaron el cambio. Algunos se sorprendían al ver su rostro sin heridas, otros no lo creían posible, y varios, aunque no decían nada, se notaban incómodos, porque cuando alguien regresa diferente, los demás no saben cómo tratarlo. Pero mi señor no se preocupaba por eso. Ya no buscaba agradar a todos, ya no necesitaba ser el centro de todo. Cumplía sus deberes
sí, pero con una calma que no le habíamos conocido nunca. Lo que más me sorprendía era cómo trataba a quienes antes ignoraba, a la joven hebrea, por ejemplo. Ya no la mandaba llamar por gritos ni dejaba que otros la presionaran. Se refería a ella con respeto, en silencio, reconocía que había sido la voz de esa muchacha la que lo llevó al profeta, la que sin quererlo lo había puesto en camino hacia la sanidad. Una mañana cuando ella pasaba cerca de donde él estaba sentado, mi señor le dijo, el Dios de tu pueblo me cambió la vida. Ella no respondió, solo bajó la cabeza y siguió su camino, pero sus ojos brillaban, yo la vi. Los criados como yo comenzamos a notar que los días ya no estaban marcados por las órdenes duras ni por los silencios tensos. Él hablaba menos, pero sus palabras pensaban más, y cada vez que veía los sacos de tierra que trajo de Israel, los miraba como quien recuerda un momento que no se quiere borrar. Una tarde, cuando estaba terminando de limpiar una de las túnicas, me mandó llamar, no era común. Me acerqué y me dijo, tú me hablaste aquel día junto al Jordán, lo recuerdo. No supe qué responder. Pensé que ya lo había olvidado, pero él continuó. Si tú no hubieras dicho lo que dijiste, si no me hubieras hecho ver lo sencillo del mandato, me habría ido sin sanar, con mi orgullo intacto y mi enfermedad también. Luego me miró con una expresión que no había visto antes en su rostro. Gracias. Eso fue todo. Se levantó y se marchó. Yo me quedé ahí sin entender por qué un general le daba las gracias a un criado, pero supe que no era por cortesía, era gratitud real. Desde ese día, aunque seguí siendo criado, ya no me sentía como antes, no por orgullo, sino porque había estado allí, en el Jordán, en la casa del profeta, en el momento justo cuando un hombre decidió humillarse y Dios lo levantó. No había estudiado la ley de Israel, no conocía sus fiestas ni sus oraciones, pero mi corazón ya no se dirigía a los ídolos, ya no oraba al dios Rimón, ni prendía incienso sin sentido. Por las noches, cuando nadie me veía, miraba al cielo y decía, tú que sanaste a mi Señor, mírame también. No pedía nada, no exigía milagros, solo deseaba ser visto, ser escuchado, saber que ese Dios que hablaba por profetas también escuchaba a criados sin nombre. Así fue como empezó todo para mí, no con un rayo del cielo ni con un ángel en un sueño, comenzó con un acto de obediencia y con un corazón que fue tocado, no por fuerza, sino por gracia. Yo no sabía si algún día volvería a Israel, no sabía si ese Dios me aceptaba siendo extranjero, pero algo dentro de mí me decía que a ese Dios no le importaba de dónde veníamos, sino si estábamos dispuestos a obedecer. Y yo, aunque criado, había aprendido a obedecer. El tiempo pasó, las estaciones cambiaron, los caminos se volvieron a llenar de polvo, las guerras volvieron a ocupar las conversaciones de los soldados, el comercio, los asuntos del rey, los entrenamientos, todo parecía retornar su curso. Pero para nosotros, los que habíamos estado en aquel viaje a Samaria, nada volvió a ser igual. Había algo distinto en la manera en que mi Señor respiraba, en cómo se sentaba a comer, en cómo saludaba a sus siervos. El cambio más visible, la sanidad de su piel, era apenas una señal externa de una transformación mucho más profunda porque el Naamán que regresó de Israel ya no se imponía con la misma dureza, ya no necesitaba levantar la voz para hacerse respetar, su autoridad ya no venía de su rango, sino de su espíritu. Muchos no lo notaban, pero yo sí, yo lo había visto romperse en el camino, lo había acompañado hasta el Jordán, lo había oído reconocer que había un solo Dios y ese no era de Siria. Yo lo había visto dejar atrás su orgullo y ser restaurado. Una mañana, mientras ayudaba a organizar unos rollos de correspondencia, escuché que hablaba con uno de sus consejeros. El hombre había traído un ídolo pequeño, como esos que suelen ofrecerse en templos paganos para pedir victoria. Mi señor lo miró por unos segundos, luego dijo con voz tranquila pero firme, yo ya no adoro cosas que no responden, y se alejó. No hizo falta decir más. El consejero entendió, el resto también. Desde entonces nadie más trajo imágenes a su casa. La tierra de Israel, aquella que habíamos traído en 2 sacos, permanecía en un espacio discreto dentro de una habitación interior. No era un altar, no era un lugar de culto, era un recordatorio, un símbolo de aquel día en que en silencio un hombre orgulloso se humilló y fue sanado. A veces mi señor entraba a esa habitación y permanecía ahí un rato. No se oía que hablara, no encendía incienso, solo se sentaba como si se conectara con algo que no podía ver, pero sabía que estaba allí. Yo nunca me atreví a entrar, pero desde la puerta muchas veces lo observé.
y más de una vez, al verlo con la cabeza baja, supe que hablaba con ese Dios al que ahora servía, aunque aún vivía rodeado de un pueblo que no lo conocía. La relación con su esposa también cambió. Ella solía mantenerse al margen de las cosas espirituales. Era una mujer fuerte, respetada, pero no muy cercana a los asuntos de fe. Sin embargo, después del viaje, ella empezó a mostrar un respeto inusual por el silencio de su esposo. La joven hebrea, aquella que había pronunciado la frase que inició todo, seguía sirviendo en casa, pero ahora era tratada con diferencia. Mi señor se refería a ella como la que habló con verdad. No era un título oficial, pero se notaba en su mirada que le debía algo más grande que palabras. Yo seguía sirviendo en lo mío, preparaba las túnicas, organizaba los turnos, cuidaba los detalles, pero dentro de mí ya no era el mismo. Por las noches, cuando el bullicio se apagaba y las antorchas quedaban encendidas en los pasillos, me acostaba con la vista hacia el techo. No rezaba como los hebreos, no sabía sus oraciones, pero hablaba. Decía cosas simples: Señor de Eliseo, tú que sanaste a mi señor, si me ves, aquí estoy. No pedía riquezas, no pedía posición, solo pedía ser escuchado. Y en el silencio sentía que no hablaba solo. Una tarde, mientras ayudaba a un joven siervo nuevo, me preguntó: ¿es cierto que Naamán fue sanado en el río de otro país? Asentí, él me miró con los ojos abiertos. ¿Y cómo supieron que era verdad ese Dios? Yo no supe cómo explicárselo con palabras grandes, solo le respondí: porque lo vimos con nuestros ojos y con el corazón también. Los días siguieron su marcha, pero en lo profundo de mí algo se encendía cada vez que recordaba el Jordán, no porque el agua fuera especial, no porque el lugar tuviera poder, sino porque allí la obediencia se encontró con la misericordia y yo fui testigo de eso. Yo no era israelita, no conocía la ley, no entendía los misterios del templo ni las promesas dadas a sus profetas, pero había algo que sí sabía: ese Dios, el de Eliseo, había hecho en mi Señor lo que ningún médico ni ningún Dios sirio había podido hacer. Y si él lo había hecho una vez, yo creía que podía hacerlo otra vez, o al menos que podía escuchar a un hombre como yo. No todos los días fueron buenos. Algunos soldados se burlaban de los cambios, algunos vecinos murmuraban que ahora Naamán despreciaba las tradiciones, pero él no respondía a eso, solo seguía adelante. Y yo seguía observando. Aprendí que no hace falta oír truenos del cielo para creer. A veces basta con haber presenciado a un hombre rindiéndose ante la voluntad de Dios. Aprendí que no es necesario saber orar con frases largas para hablar con el Creador. Aprendí que cuando uno ve un milagro, no puede volver a vivir igual. Y yo, aunque no sané físicamente, aunque mi nombre nunca fue escrito en ninguna tabla de piedras, sí recibí algo ese día: una fe silenciosa que no me abandonó nunca más. Los meses pasaron como pasan siempre, sin pedir permiso, sin detenerse. En la ciudad, los rumores sobre lo que había ocurrido durante nuestro viaje se dispersaron con velocidad. Algunos creían que habíamos encontrado a un curandero secreto, otros decían que los israelitas habían usado alguna planta extraña. Pocos se atrevían a considerar lo que realmente ocurrió, porque aceptar que el Dios de un pueblo extranjero había sanado al general más valiente de Siria era reconocer algo que dolía al orgullo nacional, que su poder era real y superior. Mi señor, por su parte, no perdía el tiempo intentando convencer a nadie. Él sabía lo que había vivido y para él eso bastaba. Yo no hablaba de teorías ni de fe como una idea, hablaba de experiencia, de hechos, de memoria. Cada vez que se refería a su sanidad, lo hacía con reverencia. No lo contaba como un acto mágico, sino como una misericordia inmerecida. No decía: el profeta me curó, sino: Dios me restauró. Una mañana, uno de los hombres más cercanos al rey vino a visitar a Naamán. Era un consejero de voz influyente y opiniones duras. Se decía que no creía en ningún dios, ni en Rimón, ni en los otros, solo creía en el poder de los ejércitos. Cuando lo vi llegar, supe que no venía solo a saludar. Quería escuchar de boca del general qué había pasado en Samaria. Mi señor lo recibió con cortesía. No era un hombre de confrontación. Se sentaron en el patio exterior bajo una sombra espesa. Yo serví vino y me retiré a cierta distancia, pero no me fui, me quedé escuchando desde la esquina como si limpiara una mesa cercana. Lo hice por costumbre, pero también por deseo. El consejero preguntó: ¿es cierto que ya no entras al templo de Rimón? Naamán lo miró fijo. Acompaño al rey cuando me lo pide, pero mi corazón ya no está allí. El otro arqueó las cejas. Entonces, ¿ahora adoras al Dios de los israelitas?
Mi señor no titubeó. Adoro al Dios que me sanó sin exigirme sacrificios, al que no miró mi rango ni mi procedencia, al que no necesitó aparecerse para mostrarme quién es. El consejero no respondió de inmediato. Luego sonrió con arrogancia y dijo: Siempre supe que eras distinto, pero no imaginé que terminarías creyendo en el Dios de tus enemigos. Naamán no discutió, solo respondió con firmeza: Cuando un enemigo te sana, ya no es tu enemigo. El consejero se marchó poco después, su expresión era difícil de leer, pero yo sabía que esas palabras le habían quedado clavadas como espinas. La relación con el rey se mantuvo. A veces yo acompañaba a mi señor al palacio, cumplía con sus deberes como siempre, pero algo había cambiado. Yo no buscaba impresionar, ya no levantaba la voz, era respetado, pero ahora también era escuchado con más atención, no por temor, sino por el peso de quien ha vivido algo que nadie puede refutar. La tierra que trajimos seguía allí, guardada con respeto, no como un objeto sagrado, sino como un símbolo de silencioso, de un compromiso que no podía romperse. No se había vuelto un altar, no se le rendía culto, pero cada cierto tiempo mi señor entraba a esa habitación y se quedaba allí un rato. Yo lo sabía porque él mismo me pedía que nadie lo interrumpiera durante esos momentos. Nunca me atreví a preguntarle qué hacía ahí, pero por dentro lo imaginaba. Tal vez oraba, tal vez recordaba, tal vez lloraba, o tal vez todo al mismo tiempo. Por mi parte seguía en mi lugar, mi trabajo no había cambiado, pero mi corazón sí. Cada día mientras recogía los restos de comida o doblaba mantos, me sorprendía hablando en silencio. Decía cosas como: Dios del Liceo, no vengo con oro ni plata, solo con lo que tengo, este corazón inquieto que quiere conocerte. No sabía si estaba bien lo que hacía, no tenía maestros, no conocía versículos, pero oraba con la misma convicción con la que hablaba cuando estaba solo con mi conciencia. Desde entonces entendí que no era necesario tener un cargo importante, ni una túnica especial, ni un título religioso. Dios podía vernos desde donde estábamos, en el rincón de una cocina, en la sombra de un establo o desde la puerta de una casa extranjera. Yo había estado allí, cuando un hombre se zambulló 7 veces en un río, cuando un corazón endurecido se dobló, cuando un milagro ocurrió sin sonido, sin fuego, sin espectáculo. Y ese recuerdo era mi mayor tesoro. No necesitaba otra señal, no pedía otra prueba, porque yo había visto, y cuando uno ve lo que yo vi, no puede volver a ser el mismo. Los años siguieron su curso, cambiaron los rostros en palacio, cambiaron los generales, cambiaron las guerras, algunos de los que nos acompañaron aquel día ya no estaban, otros se habían marchado a nuevas tierras, pero yo seguía ahí en la misma casa, junto al mismo hombre, el que una vez bajó al Jordán con lepra y volvió con algo más que salud. Mi cabello se volvió gris, mi paso ya no era tan ligero, pero mi memoria seguía intacta. Cada vez que alguien me preguntaba por los días antiguos, por los momentos más importantes que había vivido, no hablaba de batallas ni de conquistas, hablaba del día en que lo vi sumergirse por 7ª vez en un río extranjero y salir como un niño. No me atreví nunca a llamarme creyente con la boca llena. Yo no era del pueblo de Israel, no conocía la ley, no había entrado nunca en el templo, no tenía linaje ni promesa, pero algo dentro de mí desde aquel día pertenecía al Dios que sanó a Naamán. Lo buscaba con respeto, le hablaba sin saber si me escuchaba, pero no podía olvidarlo. ¿Cómo olvidar al Dios que no aceptó oro? ¿Cómo olvidar al Dios que no necesitó estar presente para actuar? ¿Cómo olvidar al Dios que con una sola palabra hizo temblar el orgullo del hombre más valiente que yo había conocido? No, no lo podía olvidar, aunque el mundo se moviera, aunque Siria adorara a otros, aunque yo siguiera siendo solo un criado sin nombre, ese Dios me había alcanzado también. Naamán nunca dejó de respetar lo que había vivido, nunca negó lo que había confesado. Hasta sus últimos días hablaba del Dios de Israel con reverencia, nunca volvió a ofrecer sacrificios a otros, acompañaba al rey cuando debía, sí, pero lo hacía en silencio, yo lo sabía, él me lo había dicho una vez en voz baja. Mi cuerpo entra con él, pero mi alma no se inclina más. Y yo creía cada palabra. En mis últimos años ya no podía servir como antes, me movía más despacio, pero mi corazón seguía encendido. Nunca más vi un milagro como aquel, pero no lo necesité. Ver uno bien visto basta para toda una vida. Nunca escribí nada, no aparecí en los registros, nadie sabía mi historia, pero yo sí la conocía, porque yo había estado allí cuando todo ocurrió, cuando el hombre que todos respetaban se quitó la armadura y quedó desnudo, vulnerable y fue tocado por Dios.
A veces me preguntaban qué era lo que más me había impresionado y yo respondía, no fue la piel nueva, fue el corazón nuevo, porque un hombre puede sanar por fuera y seguir podrido por dentro, pero yo vi lo contrario, vi a un hombre endurecido ser ablandado, vi a un líder poderoso quebrarse y vi que Dios, en lugar de rechazarlo, lo levantó con misericordia. Si esta historia queda escrita en algún lugar, que se diga esto, que hubo un general llamado Naamán que fue sanado en el Jordán, que hubo un profeta que no buscó honores, pero que habló con poder, y que hubo un criado que estuvo allí, que lo vio todo, que no olvidó, que creyó en silencio, que fue transformado también. No necesito más, no quiero más, porque yo estuve allí, y eso fue suficiente.